Vamos a conversar sobre Filipinas con Raúl Sor. Y bueno, Filipinas y Chile no han tenido una relación así, digámoslo, tremendamente estrecha. Muchas personas pueden recordar, gente por cierto de mayor edad, pueden recordar que el jefe de Estado en ese momento, Augusto Pinochet, trató de entrar a Filipinas en un momento dado y el dictador de ese país, Ferdinand Marcos, le dijo que no, que no le daba la caída y se vino para acá y no se fue a Filipinas y en algo que eventualmente, por cierto, estaba combinado Marcos a hacerlo por fuerzas probablemente estadounidenses. Pero además, Filipinas tiene, para algunos de nosotros que nos gustan determinados deportes, el box, por ejemplo, tiene a uno de los mejores jugadores boxeadores libra por libra de la historia, como Manny Pacquiao. Y tiene, a mi modo de ver, me gustan estas cosas raras, al mejor jugador de pool que jamás ha existido, que es Efren Batarreyes. Pero fuera de eso no hay muchas más cosas que uno de repente gire a Filipinas y ahora sale un notición que el hijo del ex dictador Ferdinando Marcos ganó ampliamente las elecciones en Filipinas y vuelve la familia Marcos a gobernar, esta vez democráticamente, con la votación filipina. Y de eso vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cuál es el mensaje o qué de alguna manera implica el que otra vez los Marcos estén en Filipinas? Hola, Fernando, sí. Arrasó Ferdinando Marcos, se llama igual que su padre, a él le dicen Bongbong, el sobrenombre, el apodo, y duplicó en votación a su rival, una abogada de derechos humanos, y esto ha abierto muchas interrogantes sobre qué pasó en Filipinas. ¿Qué pasa con la democracia en muchos países asiáticos y también en América Latina? La decadencia o la pérdida de confianza de la gente en los gobiernos democráticos y la búsqueda de hombres fuertes. Y dado las características de la campaña, fue una campaña absolutamente de redes sociales. Bongbong no participó en ningún debate público, se abstuvo y todo lo hizo a través de las distintas redes y invirtió una fortuna, pero una fortuna en un gran lavado de imagen de su familia. Su madre, que había sido una reina de belleza, Imelda Marcos, se hizo famosa en todo el mundo por tener una de las colecciones de zapatos más imponentes, de los mejores zapatos, los más finos de todo el mundo, pero una fortuna. Se hablaba de que en el caso de Imelda Marcos se le acusaba de haber defraudado al Estado filipino más de 10.000 millones de dólares. De hecho, a la pareja, a Ferdinando y a Imelda, es decir, a los padres, que gobernaron casi 35 años, se les dijo que se les decía la pareja 10%, porque se quedaban con el 10% de todos los contratos, de todos los grandes negocios que pasaban por las Filipinas. Y bueno, después de que hubo una gran rebelión y fue depuesto el régimen en 1986, se volvió a una situación democrática y se alternaron distintos gobiernos democráticos y finalmente en esta elección Ferdinando Marcos, hijo, que es un personaje bastante oscuro, muchos lo han tildado de flojo, de absolutamente poco carismático, pero con una campaña muy bien llevada, en que el tema central es olvidemos el pasado, reconstituyamos la familia filipina, demos vuelta a la hoja, con todo este tipo demos vuelta a la página, con todo este tipo de consignas, trataron de generar un nuevo rostro de un hombre más joven, que no tiene nada que ver con el pasado, pero aunque no tenía nada que ver con el pasado, fueron restaurando
digamos, lo que había sido el gobierno de sus padres y instalaron la idea de un periodo de extraordinaria bonanza, de un periodo en que las cosas marcharon muy bien para Filipinas. Y fíjate que la verdad es que no fue así, porque Filipinas, cuando salió de la Segunda Guerra Mundial, fue invadida por los japoneses, fue una invasión muy cruel. A mí me tocó hacer un reportaje en las Filipinas específicamente sobre las mujeres esclavas sexuales. Las atrocidades que cometieron los japoneses en las Filipinas fueron terribles, terribles. Y allí el padre, Ferdinando Marcos, tuvo un rol en la resistencia contra la opresión japonesa y de ahí ganó mucho de su popularidad. Pero en todo caso, Filipinas salió bastante bien de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos. Estaba muy por encima de Corea del Sur y por cierto, de Hong Kong y de Hong Kong era una colonia, pero de Singapur, es decir, de los que después se convertirían en los tigres asiáticos. Y Filipinas se quedó pasmada. Es decir, en vez de progresar junto a los 5 grandes tigres asiáticos que tuvieron un progreso descomunal, todos los conocemos, incluido Taiwán, por cierto, se quedó atrás Filipinas y ha estado en una situación muy precaria con una gran exportación de mano de obra. Las mujeres filipinas van a todo el mundo, se han hecho en situaciones muy precarias. Cuando uno visita el sudeste asiático, hay cientos de miles de ellas que viven apartadas de su familia. Es una situación bastante dramática la que viven los filipinos en general, no solamente las mujeres. Y bueno, ahora Ferdinando Marcos Jr. ha dicho, volvamos atrás, reconstituyamos la gran Filipina. No sé a qué se refiere exactamente, pero esa idea de que hubo tiempos mejores y volver a ellos es algo que obviamente capturó de manera importante al grueso del electorado, porque él duplicó a su rival, que tenía antecedentes impecables, pero una campaña muy bien llevada, una campaña esencialmente mediática, le dio una victoria, pero sin discusión. Pese a que, quiero subrayar de que hubo ciertas irregularidades en las elecciones, fallaron muchas de las máquinas de voto, pero eso no invalida o no niega el hecho de que probablemente el vencedor tuvo una mayoría clara. Oye, es interesante esta nueva consigna, si tú quieres, en países que eventualmente lo pueden hacer, esta nueva consigna o slogan de campaña que mira tú, ha unido ya, ponte, a Putin, a Trump, ahora a Bongbong Marcos, que es esta idea de ir a recuperar, hagamos de América, de Estados Unidos, grande de nuevo. En la lógica de la gran Rusia que Putin la habla, pero cada vez que le tocan la tecla, digamos. Esta idea de mirar hacia atrás y decir, mira, alguna vez fuimos mucho mejores que ahora, mucho más potentes, volvamos a esa lógica que había atrás. Cuando eso cuesta mucho hoy día, porque generalmente todas esas lógicas o tenían monarquía o tenían sistemas que no necesariamente eran muy democráticos, digamos. Exacto, bueno, eso viene a subrayar que los países que olvidan su historia, pues muchas veces quedan condenados a repetir los errores del pasado. Y esto este auge de los así llamados hombres fuertes que tú bien has señalado y nombraste a varios, yo agregaría ahí a Bolsonaro, Narendra Modi en India, en fin, no son pocos, y si tú consideras la cantidad de personas que son gobernadas por personajes de esta naturaleza, son probablemente la mayoría en el mundo, está gobernada por estos hombres fuertes, y un fenómeno que siempre han existido estos líderes, estas formas de cacicazgo, pero que en el último tiempo están en auge y que, en poco tiempo tendremos otro duelo importante aquí cerca de casa, en Brasil, entre Lula, que viene de lanzar su candidatura, y Bolsonaro. De manera que
en casa también conocemos esto. Pero en el caso de Filipinas, esto tiene una importancia mundial también porque en estos momentos se libra una competencia muy dura en el Pacífico Sur por la hegemonía y están enfrentados principalmente China y Estados Unidos. Y el presidente actual, Rodrigo Duterte, hasta este momento, digamos, el presidente de Filipinas, hizo un cambio, hizo un viraje muy radical en la política exterior de Filipinas y le pidió a Estados Unidos que evacuara las bases militares que tenía en el país, que, digamos, se retirara. Y bueno, eran bases muy importantes para la presencia de Estados Unidos en esa región del mundo, y Estados Unidos se retiró y Duterte comenzó un acercamiento gradual muy, muy sólido hacia China. Y hay que recordar que en esta última elección, la vicepresidenta Sara Duterte, que ha sido elegida junto con con Ferdinando Marcos, Sara Duterte es la hija de Rodrigo Duterte, el actual presidente. De manera que esa alianza hace pensar de que va a haber cierta continuidad. Los chinos y Estados Unidos están mirando esto, pero con microscopio, con el mayor detalle, es decir, para qué, en qué dirección se va a orientar el gobierno. Los chinos tienen confianza, por el lado de Duterte, que se va a mantener la política, por lo menos así lo expresa su Ministerio de Relaciones Exteriores, que no van a haber grandes cambios, y Estados Unidos está incrementando la presión junto con Australia y otros países del Pacífico Sur que están peleando isla por isla, y por supuesto Filipinas no es una isla, son muchas islas y tiene una gravitación política importante en la región. Por último, esa base norteamericana, ¿cuántas bases norteamericanas estadounidenses, hay en Filipinas? Bueno, había una principal que es la base Clark, ¿no? Claro, esa que es muy grande. Enorme. Sí. Realmente, o sea, es una base naval, aérea. Exacto. Es una ciudad-estado, por decirlo de alguna manera. Lo que da una ventaja muy potente para cualquiera que esté ahí en toda esa zona del Pacífico Sur. Absolutamente. Por eso, como se ha ido complejizando ahora que estamos, digamos, hay muchos que ven la guerra entre Rusia y Ucrania como una distracción imprevista. O sea, todo el mundo estaba observando cómo crecía la tensión, las capas tectónicas entre China y Estados Unidos, y bueno, ahora ha cambiado, pero todavía el eje de la presión, el eje de la conflictividad está en el Pacífico Sur. Y en eso, digamos, en estos momentos Filipinas está en el epicentro y habrá que ver hacia dónde va el gobierno. La mayoría de los observadores señalan de que el gobierno, bueno, de Marcos Jr. Va a ser relativamente cauto y no va a hacer grandes cambios, pero habrá que ver. Exacto. Una vez que hagan cargo el gobierno. Bueno, muchas gracias, Raúl. Conversamos mañana. Súper, chao. Hacemos una pausa y volvemos con